Bien, si bien existen o son dos categorías que tienen algunas semejanzas, sí es importante destacar que tienen algunas implicancias legales distintas. Cuando hablamos de acoso sexual, hemos dicho, estamos haciendo referencia a un delito, a un tipo penal que se encuentra regulado en el Código Penal con una conducta específica descrita y que además amerita una sanción o una responsabilidad penal para la persona que incurre en esta conducta. Estas sanciones están establecidas en este compendio normativo. Cuando hablamos de hostigamiento sexual, hacemos referencia también a un determinado tipo de conductas, pero que están vinculadas más bien a realizarse en espacios institucionales, es decir, en centros de trabajo o en espacios educativos. Hay una norma específica que regula estas conductas también, que es la ley 27942, y además esto amerita el trámite o su tramitación en instancias administrativas, en el caso de, por ejemplo, entidades públicas, que es a través de un bien. Si bien existen o son dos categorías que tienen algunas semejanzas, sí es importante destacar que tienen algunas implicancias legales distintas. Cuando hablamos de acoso sexual, hemos dicho, estamos haciendo referencia a un delito, a un tipo penal que se encuentra regulado en el Código Penal con una conducta específica descrita y que además amerita una sanción o una responsabilidad penal para la persona que incurre en esta conducta. Estas sanciones están establecidas en este compendio normativo. Cuando hablamos de hostigamiento sexual, hacemos referencia también a un determinado tipo de conductas, pero que están vinculadas más bien a realizarse en espacios institucionales, es decir, en centros de trabajo o en espacios educativos. Hay una norma específica que regula estas conductas también, que es la ley 27942, y además esto amerita el trámite o su tramitación en instancias administrativas, en el caso de, por ejemplo, entidades públicas, que es a través de un procedimiento administrativo y también tiene como consecuencia sanciones administrativas, que van desde la amonestación hasta unas más gravosas como la destitución de las personas que incurren en ese tipo de conductas. Bien, en principio es importante remarcar que cuando hablamos de acoso sexual estamos haciendo referencia a un delito y por ende es una conducta que se encuentra tipificada en el Código Penal, específicamente en el artículo 176b. De hecho, es una figura reciente que fue incorporada en el año 2018 a través del Decreto Legislativo 1410. Esta conducta está descrita en este compendio normativo como aquella que realiza cualquier persona, hombre o mujer, quien bajo cualquier medio intenta perseguir, asediar o buscar algún tipo de acercamiento o contacto con la víctima sin el consentimiento de ella, con la finalidad de llevar a cabo una conducta de connotación sexual. La norma establece también que esas conductas merecen una pena que oscila entre los 3 a los 5 años, no obstante se incluyen agravantes que podrían alargar estas penas de 4 a 8 años. Bien, en realidad siempre más que el límite o los límites, creo yo que el criterio orientador para poder identificar y analizar estas conductas es el consentimiento de las víctimas, ¿no? Y si es que son conductas deseadas o no por ellas. Particularmente la palabra piropo se entiende de forma coloquial y desde la percepción social como algo normalizado o como algo halagador a las víctimas, cuando en realidad son conductas de acoso. Usualmente estos, entre comillas, piropos están vinculados a conductas sexistas o a los atributos personales o físicos de las mujeres. Entonces no pueden ser considerados piropos desde esta percepción social que los legitima de alguna manera, sino que en realidad son expresiones, son términos, son insinuaciones de índole o de connotación sexual que afectan a las mujeres. Por supuesto, siempre como operadores u operadoras de justicia, más allá de los elementos de investigación y de las diligencias propias que se hacen tanto en el marco de un procedimiento administrativo como en uno de índole penal, es importante tener como hilo conductor de las investigaciones y actuaciones la palabra de la víctima. Siempre hay que darle credibilidad a la víctima y por supuesto que si bien es uno de los elementos importantes a evaluar, es sino uno de los más principales. En el marco de las investigaciones y diligencias, habrán otros elementos que podamos acopiar, los cuales pueden reforzar eso, ¿no? Y finalmente determinar las responsabilidades. Pero como operadores u operadoras de justicia, debemos tener como hilo conductor las manifestaciones o los testimonios de las víctimas.